Nomás era, ellos hacían sus fiestas, hermano, de 3 días. Y nada más contrataban una banda sinaloense y nos contrataban a nosotros. Sí, porque estábamos cantando y mientras estábamos cantando, ¡pum! Se escuchaba el trueno y allá caía la persona. Y no era de que le hablaban a la ambulancia. Lo agarraban de las greñas. Se rompe la piñata y cuando decía rompe la piñata dejábamos la música tocando como un DJ y la piñata era para todos. Y todos nos poníamos alrededor y el mero mero pues ahí agarraba el palo y empezaba a pegarle esa piñata. Paz, paz, paz. Y cuando se quebraba esa piñata, pues todo lo que caía era dinero, eran paquetitos de cocaína, paquetitos de cristal, era todo eso. Y cuando caía, pues todos parecíamos niños. Nos corríamos y agarrábamos lo que nos tocaba. ¡Pum! Me tiró un balazo y me lo tiró aquí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de testimonio. Pues ya estamos aquí listos para escuchar una nueva historia. Espero que este canal esté siendo de bendición para tu vida. Y bueno, te voy a anticipar de una vez que la historia que vas a escuchar probablemente sea un poquito fuerte, pero al final vas a ver el poder de Dios en esta persona. Así que bueno, pues vamos a comenzar. Ya tengo aquí listo a un hermano que desde hace mucho tiempo tenía ganas de invitarlo y de que estuviera con nosotros en el programa. Pues tenemos ya aquí a nuestro hermanito César Marín. ¿Cómo está mi hermanito César? Mi hermano Arturo, que Dios te bendiga. Muy bien, muy contento, muy bendecido, muy agradecido con Dios por esta oportunidad tan especial. Ay, hermano, pues gracias. Esta es su casa, el canal de testimonio, hermano. Gracias. Aquí, bueno, hermanito César, pues vámonos de lleno. Queremos escuchar la grandeza que el Señor hizo en su vida. Pero antes de eso, hermano, yo quisiera preguntarle, ¿cuál es su nombre completo? ¿De dónde es originario? ¿Y cuántos hermanos tiene? Mire, somos una familia, curiosamente ahora somos una familia de 4, porque siempre fuimos una familia de 3, que es mi hermano Jesús Marín, el más grande, y luego de ahí sigo yo, bueno, siempre me voy a contar al último, sigo yo, y luego sigue mi hermano el Jonathan, el más chico, pero pues resulta que Don Chuy, mi padre, nos regaló una hermanita, y la hermanita tiene ahorita 10 y, tiene como 14, 15 años la hermanita, entonces pues somos 4 y su servidor, yo soy César Marín, tengo 43 años de edad, nombre completo es Julio César Marín. Julio César Marín. Ah, muy bien, hermano. Bueno, pues sabemos que mucha gente sabe que el Señor lo utiliza a usted grandemente, pero eso lo vamos a dejar al final como un regalo grande de Dios. Ahorita queremos saber, hermano, quisiera que nos contara un poquito de su niñez o adolescencia. Díganos quién era César Marín antes de conocer al Señor. Adelante, hermano, escuchamos su testimonio. Gracias. Bueno, su servidor César Marín. Bueno, soy originario de Guadalajara, Jalisco. Vengo de una familia, pues yo creo que como muchos testimonios se han platicado, ¿verdad? Una familia completamente disfuncional. Siempre cuando me gusta compartir lo que es mi testimonio, fíjese que me enfoco mucho en la niñez, en los niños, ¿verdad? Porque pues como adultos se hacen tantas cosas y muchas de las veces enfrente de los niños y porque decimos que los niños no saben. Ellos no entienden. Decimos, pero por eso me baso empezando esta parte porque curiosamente la primera tristeza que marcó mi vida fue a los 3 años. Fue a los 3 años y yo creo que de ahí para acá es donde yo tengo conciencia, es donde yo me acuerdo de muchas, muchas cosas, mi hermano Arturo, y perdón, y una de ellas yo recuerdo muy bien cuando mi padre nos abandona, cuando mi padre nos deja. Completamente estoy seguro de mi edad porque obviamente mi hermano recuerdo que él iba al kinder. Él iba al kinder, él tenía 5 años, me lleva 2 años y tengo muy marcada esa fecha donde mi papá decide decirle a mi madre, ¿sabes qué? Pues ya no se puede, yo me voy. Yo recuerdo muy bien a mi padre con un pantalón de mezclilla, unos zapatos negros, una camisa a cuadros, lo recuerdo muy bien en esa sala y lo recuerdo con, no sé cómo le diga a usted, hermano, yo le digo bolsa de plástico de agarradera, como las que dan en el mandado. Oh, sí, sí. Ajá. Y yo me acuerdo de esa bolsa en la mano de mi papá, pero obviamente yo lo estoy diciendo muy tranquilo, pero no, yo recuerdo que sus palabras fueron muy fuertes, porque recuerdo ver a mi padre peleando con mi madre.
unas peleas muy fuertes donde, pues yo lo digo con mucho respeto, es testimonio y el testimonio pues ya quedó sanado, pero sí es importante decirlo. Yo recuerdo donde yo veía a mi madre con un cuchillo en la mano, con ese artefacto en la mano y los recuerdo verlos pelear muy fuerte y enfrente de nosotros. Entonces, le digo una cosa, hermano, el contarlo me pone a temblar un poquito porque pues regresas atrás, ¿verdad? Fueron, antes de que se fuera mi padre, fueron esas peleas muchas veces. Ver a un padre muy alcoholizado, ver a una madre también que se alcoholizaba, ¿verdad? Y eso fue lo que yo fui viendo creciendo desde muy temprana edad, hasta que llegó ese momento, mi hermano, donde nada más vi que mi papá dijo, ya, hasta aquí. Y en ese momento, pues, no solamente abandonó a mi mamá, nos abandonó a mi hermano, el mayor, y a mí. Nos dejó ¿cómo se dice esta palabra? A lo que pudiera suceder alrededor, sin ninguna protección. Yo tengo mis hijos y yo digo: "No, no, yo no quiero que mis hijos sufran una soledad por parte mía". Entonces se va, y cuando mi padre se va, yo recuerdo que en ese momento, ahora lo entiendo porque, pues, como le digo, la única conciencia es el recuerdo, pero ahora entiendo que hubo un vacío muy fuerte dentro de mí, hablando personalmente, un vacío de soledad, un vacío de abandono, un vacío de necesidad. No tuve la oportunidad de que mi padre me hubiera guiado, me hubiera dado un consejo a esa edad. No tuve la oportunidad de que mi padre me hubiera protegido, porque de ahí para acá, a lo que voy a empezar a platicarle, pues vinieron muchas consecuencias. Eso fue a la partir de los 3 años. Y yo he platicado con gente, hermano, y me dice: "Es que yo no me acuerdo de cosas". Le digo: "Es que yo sí me acuerdo, porque son cosas marcadas". Y mire, algo curioso antes de continuar, ¿por qué me acuerdo completamente de mi edad? Yo me acuerdo que mi hermano estaba en el kinder. Él estaba en el kinder, en el preescolar que le llama. Yo me acuerdo que él estaba en un bailable, y ahí va su hermanito, el César, el menor, a meterse, y me metí a bailar con todos los niños. Y yo me acuerdo de eso. Entonces, haciendo matemáticas sobre la edad, pues esa era la edad, hermano. Pues bueno, eso pasó. Referente a ese abandono, yo miré a una mujer sola, que es mi mamá. Madre, sabes que te amo y sabes que has sido parte del testimonio y has sido parte de compartir. Eh, y yo recuerdo ver una mujer con mucha necesidad. Y curiosamente, pues, ¿qué pasó después de los 3 años? 3, 4, 5 años viviendo ya acompañado de una mamá soltera. Yo veía en el rostro de ella mucha necesidad, mucho abandono, mucha soledad, y eso me marcó mucho a mí. Me marcó tanto que yo empecé como a agarrar mucho coraje desde muy chiquito, y yo pensaba, de verdad, yo pensaba esto: "Híjole, ah, qué malo fuiste". Yo desde una edad tan temprana, porque esas palabras las empecé a aprender yo, porque eran palabras que yo escuchaba en mi entorno, como odiar, como maldecir, como querer acabar con la persona. Y fíjese que esa palabra que usted se imagina, yo la tenía muy grande dentro de mi sentimiento: "Porque me abandonaste, yo quiero acabar contigo". O sea, con su papá. Ajá, con mi papá. "Porque me abandonaste, porque nos dejaste, porque por tu culpa ella quedó sola, no tenemos un sentido". Demasiado, demasiado odio en mi corazón, al grado de decir, cuando yo me lo encuentro, fíjese, tan pequeñito ya tenía esos pensamientos. ¿Por qué? Porque yo me acordaba verlo a él y ver a mi madre con ese artefacto en la mano. ¿Y qué te quiere decir eso? Que eso era Sí, para no más tener a esas personas en el mundo, ¿verdad? sí. Y ese sentimiento me creció, hermano, muy fuerte, el sentimiento de querer acabar a mi padre. Pero bueno, ese era el sentimiento, ese era el odio, ese era el coraje. Y yo veía algo en mi mamá que pues me dolía mucho.
era que ella tenía que sacarnos adelante a los 2, tenía que trabajar demasiado, no la veíamos. Y fíjese, adelantando un poquito mis años, a los 8 años aproximadamente, 8 9 años, yo vi tanta necesidad en mi madre por sacarnos adelante y honestamente, pues yo estoy seguro que si le preguntáramos a ella, no era suficiente, no era suficiente. Yo vi la necesidad de tener que salirme de la casa a esa edad más o A qué menos, edad? 8 9 años, 8 9 años. Tengo mi hija de 9 años. Tengo mi hija de 9 años y yo no sé cómo me sentiría si mi hija me dijera, ya me voy a trabajar. Espérame, no, ¿cómo que te vas a ir a trabajar si me tienes a mí? Si Esto sería en México, ¿verdad, hermano? en México, hermano. Sí, claro. Perdón. Todavía recuerdo, Es ¿no? que se me vienen mis hijos. Sí, cómo no. Se me vienen mis hijos. Perdón, perdón. No se preocupe, hermano. Entonces, al principio que yo inicié a trabajar, fue algo muy extraño, fue algo muy curioso. Vengo de una familia de músicos, hermano Arturo, por las 2 partes, por parte de mi mamá y por parte de mi papá. Vengo de una familia de músicos, de hecho, pues mi papá siempre tocó el bass, tocó guitarra en muchas agrupaciones, que pues también no creo que valga la pena, ¿verdad? Decirlas honestamente. Y uno de los recuerdos que también veo desde mi niñez era que mi mamá cantaba en ese grupo musical, mi mamá toca guitarra. Bueno, ahorita ya no la puede tocar porque como ella le detectaron un tumor en su cabeza hace como 7 años, le daban 2 años de vida, pero ahí sigue la señora, tiene 7 años con el tumor y sigue echándole ganas. La música es su forma de vivir de ella y ella tocaba guitarra y yo me acuerdo, perdón que me regresé un poquito, ¿eh? Yo me acuerdo que mi mamá nos acostaba a dormir en el case de la guitarra porque era un grupo musical que ellos participaban. Mi papá en el mismo grupo ya cantaban. Entonces, yo crecí por el gusto de la música también. Y el papá de mi mamá, mi abuelo Ramón, que en gloria esté, ¿verdad? Él tocaba el violín y tocaba con un hermano de mi madre, mi tío José Manuel, mi tío Chepo, y mi tío Chepo tocaba la vihuela. ¿Sabe qué es la vihuela? La guitarrita Sí, del sí, mariachi, sí. ¿verdad? Ajá. Y yo me acuerdo, hermano, le estoy hablando que yo tenía como 8 o 9 años y yo me acuerdo que mi papá Ramón, yo le digo papá a mi abuelo Ramón, mi papá Ramón y mi tío Chepo se iban a cantar a los camiones, hermano. Se iban a cantar a los camiones y cuando regresaban le decíamos la bolsa hinchada de la morralla, del dinero, de las monedas. Y yo me acuerdo que llegaban y tiraban así el dinero en la mesa y se empezaban a contar su dinerito. Y yo decía, se puede ganar dinero, se puede ganar dinero. Yo puedo ayudar a mi mamá, yo la puedo ayudar a mi mamá. Mi mamá necesita ayuda y yo sé que si yo me hiciera lo mismo que mi abuelo y mi tío, yo sé que podría ayudar a mi madre. Y, y que le digo a mi abuelo, a mi papá Ramón, le digo, papá, enséñeme a tocar la vihuela. ¿Y qué cree que me decía mi papá Ramón? Me decía, no, mijo, mire, ahí está su tío Chepo que me ayuda y él y yo nos vamos a cantar. Y de repente, por ahí mi abuelito Ramón, que fue el que me crió como un padre, de repente nos daba el dinerito, nos daba para comer, nos ayudaba. Y yo veía eso y yo decía, papá, enséñeme. ¿Y sabe cuál era la respuesta de mi papá Ramón, mi abuelito? Ahí tengo su tío Chepo. ¿Y qué cree, hermano? Que mi tío Chepo se muere. ¿Y qué cree, hermano? Que mi tío Chepo fallece. Y me acuerdo que cuando estábamos en el velorio, me le acerqué a mi papá Ramón y le dije, pues ya se le fue el compañero. En el mero velorio, mi hermano. ¿Usted estaba interesado en...? Yo quería no ver a mi mamá sufrir. Eso era, hermano. Yo sabía que si yo le ayudaba a mi mamá, yo sabía que ella iba a sentir un apoyo por parte de alguien, porque todo venía solamente de ella. Y pues ella en algún momento, ella en su testimonio dirá lo que ella hacía, que eso ya no me corresponde a mí decirlo, pero lo que yo veía en ella era muy triste, hermano. Yo no la quería ver haciendo esas cosas.
Yo no la quería ver haciendo esas cosas. Y por eso yo quería que mi mamá sintiera ese apoyo por parte de alguien. Yo le dije a mi papá Ramón, le dije, papá, ya se le fue el compañero. Yo nunca se me va a olvidar que mi papá Ramón, mi abuelito Ramón, agachó la mirada para abajo y se le salió una lágrima, cosa que nunca vimos nadie ver llorar a mi abuelito. Pero como que le dolió lo que le dije. ¿Sabe por qué siento ahora que tengo conciencia? Porque se le fue el compañero. Se le fue el compañero. Y yo me acuerdo que más o menos ya transcurría más o menos esos 8 o 9 años, me dijo mi papá Ramón, hombre de rancho, mi hermano Arturo, hombre de rancho, originarios de Zacatecas, ellos, mi mamá es de Zacatecas, gente dura, gente que creció, como dicen por ahí, a vara, como dicen por ahí. Y recuerdo estas palabras de mi abuelito Ramón que me dijo, mire, mi hijo, le voy a enseñar, pero no le voy a enseñar con palitos y manzanas, como usted se tiene que enseñar si de verdad le importa la música y si no, mi papá Ramón era de los que te pegaba hasta con una varita si no entendías. Y yo me acuerdo que me puso la vihuela, yo estaba chiquillo, la vihuela se me hacía grande a mí y me dijo, mire, mi hijo, nomás dele así es sol y nomás dele así es re. Y cuando tenga la cabeza aquí es sol y cuando tenga la cabeza acá es re. Así eran las señas de mi papá y me dio la vihuela. Hermano, se lo prometo que desde el primer día que me dio la vihuela yo le agarré la onda. Y la primera canción se llamaba La Situación. Voy a cantar un corrido que habla de la situación. Y nomás le hacía así mi abuelo, sol, re. Y yo con la cabeza yo iba cambiando el tono y mi abuelito se dio cuenta de que no perdí el ritmo, de que luego, al día siguiente me llevó a cantar en los camiones. Y la regla de él era, mijo, nos vamos a parar a la mitad del camión. Usted va a caminar para adelante. Lo que le dé la gente de ahí para allá, eso va a ser para usted. Y lo que me dé la gente de la mitad para atrás, eso va a ser para mí. Cuando llegamos a la casa, usted no me va a decir cuánto ganó y yo no le voy a decir cuánto gané y usted se va a quedar con todo el dinero. Ay, hermano. Yo creo que la gente ya conocían a mi abuelito y yo creo que estaban acostumbrados a verlo con mi tío Chepo y la gente le preguntaba, ¿y su hijo? No, pues mi hijo murió, pero aquí viene mi nieto. Y eso se le hacía tan curioso a la gente, hermano, que me daban mucho dinero, hermano. Me daban mucho dinero. Yo estoy impresionado y haciendo memoria ahorita, pues a la gente se le hacía curioso ver un chiquillo con una guitarra, con una vihuela. Y pues yo creo que era más por cariño que por lo que uno, porque pues yo creo que ni cantar sabía, o no sé todavía, ¿verdad? Y yo me acuerdo, total, es importante para mí decirle, hermano, porque aquí creció el ganar, pero a veces cuando no sabes controlar lo que te llega, se convierte en una ambición. Y yo cuando conocí el dinero, hermano, le puedo decir que, mire, 9 años, 10 años, 11 años, 3 años, un niño que se enseñó a trabajar gracias a mi abuelito Ramón, que en gloria esté. Y era un niño, mi hermano, que si hacemos cuentas en el pasado, a esa edad, yo ganarme 200 pesos, 250 pesos por día era mucho dinero, hermano. Yo me acuerdo que, voy a darle un número cualquiera. Yo me acuerdo que si me ganaba 200 pesos, hermano, en un día, yo me acuerdo que yo sacaba 150, 170 y se los daba a mi mamá. Y yo me quedaba con 50 o 30 pesos. Hermano, para una persona de 9 a 11 años era muchísimo dinero, ¿no? Yo me acuerdo que las maquinitas me la pasaba, me compraba, no sé cómo le digo a ustedes, los duritos, los que les ponen como chicharrones. Yo les digo, o les decimos abuelitas o les decimos duritos. Y yo me acuerdo que me compraba mi durito con mucha Valentina, mi hielito con arroz con leche y mi Carlos Quinto. Ya dije una marca y disculparán, ¿verdad? Y le daba la mordida y en la maquinita todo lo que daba, hermano. Eso sí, muchos amiguitos alrededor mío, porque pues ahí a todos les compartíamos pues lo que ganábamos. Pues bueno, esa es la parte hasta los 11 años, porque hasta los 11 años mi vida se marcó muy fuerte, hermano Arturo. Se marcó muy fuerte porque pues yo ya conocía el trabajo y curiosamente pues a lo mejor alguien pueda preguntarse cómo es que mi mamá me permitiera que yo trabajara. En realidad, mi mamá prácticamente no se dio cuenta como hasta los
hasta el año que yo empecé a cantar a los camiones, así de completo, ella no se dio, yo siento a mi forma de pensar y atando cabos, como dicen, yo siento que ella no se dio cuenta porque yo nada más le llegaba con dinero. Yo pienso que a lo mejor ella pensaba que mi abuelito me lo daba para dárselo. Yo no sé, pero porque nunca me preguntó. Porque nunca me dijo de dónde. Y ya como hasta, ya cuando pasando como un año de que yo empezaba a ganar el dinero, como que le cayó el 20 y me decía, mi hijo, ¿y la escuela? No, pues la escuela allá se quedaba. La escuela se quedaba, yo a la escuela no iba, hermano. Yo cursé la escuela completa hasta quinto de primaria, hermano. Hasta quinto de primaria fue completa, porque el año del sexto de la primaria, yo ya era como dicen por ahí la pinta. Yo me iba de pinta, pero me iba a trabajar, me iba a cantar a los camiones. Todo mi trabajo hasta los 17 años fue cantar en los camiones. Entonces, y me decía, mi hijo, ¿y la escuela? Le digo, ma, no se preocupe, yo estoy yendo a la escuela, pero no era cierto. La maestra, que Diosito la bendiga, que no sé si todavía viva, la maestra de sexto, la maestra Angelina, cuando terminó el ciclo escolar de la primaria, me dijo, César, tú no vas a salir la primaria, vas a reprobar. Y me dice, pero yo sé que lo que tú estás haciendo es por ayudar a tu mamá. Y me dijo, te voy a poner la calificación menor nomás para que salgas de la primaria. Y me acuerdo que mi certificado, mi cuenta era 5.3, que era reprobar. Ella me le puso 6.4 para poder salir la primaria. O sea, ahora lo entiendo. En esos tiempos no lo entiendo. Quizás le pudiera llamar yo suerte. Quizás le podía llamar suerte, eso. No, pues qué suerte tuve. La maestra me ayudó. Qué suerte tuve. Trabajé, la gente le gustaba lo que hacíamos, me daba mucho dinero. No, pues ahora lo entiendo que se llama providencia. La providencia. Hermano, a los 11 años de edad, pues ya mi abuelo ya estaba más cansadito, ya no salía mucho con él. Pues también empecé a sentir mucho la carga de que mi abuelito me quería mucho como saturar en educación y todo eso. Y pues yo ya estaba empezando a conocer la calle. Yo ya estaba empezando a conocerlo de afuera y ya llegaba al grado de que mi abuelito me decía, mijo, nos vamos a ir a cantar. Ah, pa, no puedo. No puedo, mejor, ahí voy después. Pero me gustaba irme solo porque yo ya empezaba a conocer a los amigos afuera. Con él siempre él tocaba el violín, yo tocaba la vihuela, me acuerdo que empecé a tocar otros instrumentos, pues ya de un instrumento se viene otro, mi hermano. Y, perdón, y más o menos a esa edad de 11 años, ya estando entre los amigos, yo me acuerdo que yo iba cantando en un camión ahí por Calzada Independencia en Guadalajara, llegando allá los que conocen, ahí en Guadalajara, a Miravalle, las juntas, por aquellos rumbos. Yo me acuerdo que me bajo del camión y me encuentro a otro muchacho que cantaba en los camiones y me dice, ¿qué hubo, chamaco? ¿Cómo andas? Le dije, pues aquí echándole la talacha, le decíamos nosotros, aquí echándole la talacha. ¿Y cómo te está yendo? Le digo, muy bien, porque bendito Dios, hermano, siempre nos iba bien. Y me dijo, no, vente. Y lo conocí a ese muchacho y ya nos juntamos él y yo con guitarras. Él requinteaba y yo tocaba. Y como a los 2 meses de conocer a ese muchacho que era mayor, él tenía como unos 30 años más o menos. Yo tenía 11. Y me dice, oye, morro, ¿y dónde vives? No, pues yo vivo allá para el lado del auditorio. Dice, órale, dice, ¿y dónde duermes? Le digo, no, pues si no duermo ya en el auditorio, pues duermo en la Echeverría, que es donde viven mis abuelitos. En cualquier vez que allá se usa que duermes en las dos casas y no pasa nada. Y como que él me quiso dar como mucha confianza y la verdad sí lo logró. Atrajo mi confianza de un camarada, de un amigo. Me sentía con él bien protegido con ese amigo, mi hermano Arturo. Y un día me dijo, oye, morro, dice, ¿alguna vez tú has probado algo de, no sé si algo de droga? Y le dije, no, le digo, de hecho, no tenía ni conocimiento ni siquiera de nada. Lo único, pues es que de repente como traviesillo, pues agarraba el cigarrillo, los faritos en aquellos tiempos, ¿se acuerda? Le entramos a lo de los hombres, como decían, porque ni filtro tenían esos. Y me acuerdo que yo me acostumbré que nada más el puro cigarrito más o menos como desde los 9 años.
como unos 3 años yo ya llevaba fumando, pero yo pensaba que eso era lo único que uno se podía portar mal. Y él me dijo: "Mira, te voy a dar algo para que lo pruebes y vas a ver cómo te vas a sentir, que te vas a alivianar, vas a querer trabajar más". Y cuando me dijo: "Vas a querer trabajar más", dije: "Ah, entonces eso es bueno". No tenía conciencia, hermano. Sí, sí. No tenía conciencia, honestamente no tenía conciencia. Y pues yo me acuerdo que él sacó en un billete, no me acuerdo, era un billete, y me presentó la cocaína. 11 años, me presentó la cocaína y me dijo: "Lo único que tienes que hacerlo es agarrarlo con algo", era una, ¿verdad, hermano? Era una llave, y respíralo. ¿Cómo? Sí, nomás respíralo. Y pues, no sé, a mí se me hizo como algo como, se me hizo como emocionante, hermano. Sí, sí. Cuando él me dijo: "Te va a alivianar", se me hizo como emocionante. Y se los prometo, familia, se lo prometo, hermano Arturo, que no me di la consecuencia. Yo simplemente pensé que era algo para alivianarte. Sí. Era eso. Ni siquiera lo vi como malo, hermano. Como una energía. Como una energía, exacto. Y como me gustaba trabajar pues todavía me gusta trabajar mucho, bendito sea Dios, pero lo vi como necesario y mi hermano, pues, le di Ujú. por primera vez, le di el jalón para adentro y eso en su momento, fue un impacto. La primera vez que lo sentí dentro de mi organismo, todo lo que sentí cuando entró, hermano, fue un impacto que fue como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, y me acuerdo que empecé como hasta a temblar y todo ya lo vi diferente, hermano, desde ese momento. Pasó ese día trabajando. Me acuerdo que esa vez terminé como a las 11 de la noche, ya no había camiones, hermano. Y me aventé 2 horas caminando para la casa y yo me acuerdo que iba bien rápido. Iba bien rápido, pero en ese momento, ahora lo entiendo, en ese momento no. Y, y voy caminando ya para la casa, ya para el auditorio, iba caminando por era toda, se convertía en carretera Saltillo, era la 16 de septiembre, me parece. Voy caminando, caminando, caminando. Llego al auditorio, llego a la casa. Me acuerdo que mi mamá estaba despierta y se me quedó viendo, pero no me dijo nada, nomás se me quedó así viendo, como que el César que vio en ese momento no era el mismo César que ella está acostumbrada a ver. Pero me acuerdo que se quedó callada y me dejó entrar. Y yo me acuerdo que me acosté en la cama, hermano, y no me dormí. Me quedé con los ojos abiertos, pensando qué hice, pero no asimilaba. Al siguiente día me voy a cantar a los camiones sin dormir y voy a buscar a mi compa. Y le dije: "Oye, eso que me diste me gustó mucho". "Oh, ¿te gustó mucho?". "No, pues sí", le digo, "consígueme más". "Ah, no, sí", me dijo, "sí, pero lo que pasa es que la prueba es gratis, pero ya después ya no es gratis". "No, pues tú dime". Y yo me acuerdo, "Tú dime". "No, no, pues en aquellos tiempos, hermano, le llamaban el mentado 20". Sí. El mentado 20, que eran 20 pesos en aquellos tiempos. Yo me acuerdo, le dije: "Dame una hora, ahorita vengo", y me cantaba los camiones, me iba y me daba la vuelta y no regresaba con 20 pesos, hermano, regresaba con 80, con 100 pesos en un ratito, de 4 o 5 camiones. Y me acuerdo que esa vez le di 80 pesos, le dije: "Pues dame 4 veintes", y me dio los 4 veintes, y le di los 80 pesos. Y pues tristemente, hermano, ahora diciéndolo en palabras abiertas, ahí fue donde empezó ese cambio en mi vida. Tristemente, ahí empezó una adicción. Yo le voy a decir una cosa, mi hermano, yo en mi vida, yo no usé otro tipo de drogas más que la pura cocaína. O sea, yo sé que hay muchos testimonios donde conocen que el cristal, que conocen que la inyección, que bla, 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 bla. Yo no le puedo hablar de nada, de nada, de nada más que de la pura cocaína, que fue lo que yo conocí en mi vida a los 11 años, hermano. Y yo me acuerdo, mi hermano, que fue tan dura mi adicción y si se fija,
Mi boca la tengo mayormente abierta. Eh, Perdí el olfato. Siento que últimamente lo he recuperado un poco, pero no es como yo quisiera. Si yo hago esto, yo no puedo respirar por mi nariz. Se ve que está un poquito inclinada hacia un lado. Yo quemé mis tabiques, quemé ¿no? ¿Cómo se llama? Poros nasales. Ajá, sí. Los tengo tan quemados, hermano, que yo no respiro. Yo respiro por la boca. Hay momentos donde sí me pasa algo y se me abren y siento bien a gusto porque respiro, siento que sube mi oxígeno, pero yo creo que el 90% de mis días es respirar con la pura boca de lo que he quemado, porque, mi hermano, desde los 11 años hasta los 22 años fue la adicción. Fueron 11 años, pero hay una triste historia entre esos 11 años, hermano. Yo me acuerdo que si ya me ganaba 200 pesos, por darle un número, yo me acuerdo que ahora en vez de darle a mi mamá 150, 170, ya nada más le daba 20 o 30 pesos y le decía que me iba mal. Mamá, pues me fue mal. Mi mamá, lo digo abiertamente, nunca nos exigió nada. Mi mamá nunca nos obligó a trabajar. Aceptaba que trabajáramos, pues porque recibía una ayuda y mi mamá veía que salíamos sanos, regresábamos sanos, pues sabía que teníamos la capacidad de cuidarnos. Pero ella nunca nos dijo, vayas a trabajar. No, jamás. Y yo me acuerdo que esos días, hermano, ya en vez de darle toda la cantidad de dinero que le daba, yo ya no le daba. ¿Por qué? Porque lo que yo seguía ganando el mismo dinero, pero yo ya lo que ganaba era para los compas, era para el barrio, era para la palomilla, como le decimos. Conocí a unos muchachos que nos juntábamos mucho para cantar en los camiones. Mi hermano, el elemento más chico de ellos tenía 8 años. En ese tiempo, cuando yo ya cotorreaba con ellos, yo tenía como 15 años ya, y el más chiquillo tenía 8 años y ya lo inducíamos. Ya lo inducíamos a usar la cocaína al niño también. Y pues pedimos perdón, ¿verdad? Yo pido perdón porque yo sé que después de que vean este video más o menos se van a dar cuenta quién eran, pero hay un testimonio, hay un testimonio. Y sabes una cosa, mi hermano, yo ya no le daba dinero a mi mamá, yo me la pasaba en la calle, yo ya llegaban hasta 8 meses que no regresaba a la casa. Una de esas veces, yo tenía exactamente 15 años. Yo me acuerdo que yo ya tenía como 8 meses que no regresaba a la casa y a mi mamá le dijeron dónde estaba yo. Yo ya usaba los pantalones que le llamaban los patas de elefante, hermano. ¿Se acuerda los patas de elefante? Unos bien flojotes, bien, las camisas hasta acá. Yo tenía el pelo, pues ahorita ya no tengo pelo, familia, pues también eso se va, pero yo tenía el pelo, la melenita la tenía larga hasta acá. Eh, Muy mal. Para la edad de 15 años yo ya estaba muy perdido en la adicción de la cocaína, que yo lo que menos quería era estar en la casa. Y yo me acuerdo que alguien le dijo a mi mamá, oiga, mire a César. Y mi mamá dijo, ¿dónde lo viste? Le hace, oh, lo vi allá en Tlaquepaque, allá en el Pariam. Hay un lugar que se llama el Pariam, tiene muchos restaurantes, tiene mariachis. Yo trabajaba con un muchacho que era cieguito, mi hermano. No tenía ojos. A él le sacaron los ojos a los 3 años por una enfermedad del cáncer, ¿verdad? Por esa enfermedad le sacaron sus ojos a él. Y ese muchacho, mi hermano Arturo, buenísimo para tocar el piano, el teclado. Él hacía todo. Y yo lo veía cómo él tocaba el teclado. Sí, sí, pues dicen que pues, tenemos 5 sentidos y dicen que esas personas que pierden un sentido desarrollan otro. Y buenísimo para el teclado, mi hermano. Y yo trabajé con él como unos 2 años y no era ni siquiera músico, yo ni siquiera tocaba con él, yo era sus ojos. Nos decían, pues ahora sí, con todo respeto, como teníamos pelo largo los dos, nos decían los novios porque todo el día nos veían abrazados, pero la gente no sabía que estábamos abrazados porque yo lo iba guiando, yo lo iba caminando. Entonces yo era sus ojos de él. Y sabe una cosa, hermano, con ese muchacho, mi adicción se generó todavía más porque él ganaba mucho, mucho, mucho dinero, le daba a la gente, cantaba en el Pariami, la gente le echaba muchísimo dinero y me pagaba muy bien. Entonces, ganas dinero, Sí. gastas dinero.
Yo me acuerdo, mi hermano, que en una de esas, yo estaba, por una razón, fui y lo dejé, porque yo vivía en la casa de él, fui y lo dejé en su casa, pero yo no me quise quedar en su casa. Yo me regresé y yo me dormí afuera del Parián. Como por una semana me dormí afuera, porque él ya se estaba dando cuenta, aunque no veía, él ya se estaba dando cuenta que yo estaba usando drogas. ¿Oh, sí? Él, o sea, él no sabía que yo usaba drogas. Su esposa nunca se dio cuenta. Lo que pasa, hermano, es que dentro de la adicción que yo viví, mi hermano, nadie se dio cuenta. Era un drogadicto solitario. O sea, los únicos que se daban cuenta, pues eran los amiguillos que ahorita le quiero comentar. Sí. Ellos eran, pero de ahí nunca nadie me vio en pandillas, nunca nadie me vio haciéndole mal a la gente. Siempre esa adicción fue muy personal y nada más esas personas que ahorita le voy a comentar, ¿verdad? Y nada más ellos, o sea, ni siquiera esta persona con la que yo trabajaba, Toshiro, él nunca se dio cuenta y me siento triste porque yo le falté el respeto a su casa, o sea, él me daba la confianza y yo dentro de su casa usaba las drogas, pero nunca, nunca le falté al respeto ni a él, ni a su esposa, ni a los acompañantes, porque era muy solitario en ese aspecto. Entonces, yo me acuerdo que esa vez yo ya no me quedé en su casa, me fui al Parián y yo dormí en la calle. Y ahí fue donde me vieron durmiendo en la calle, hermano, tirado en el suelo, porque yo estaba bien, bien sobrepasado. Y me acuerdo que ese mismo día que me vieron tirado en el suelo, mi mamá llegó corriendo allá y me dijo, mijo, ¿cómo anda? Y le dije, bien, mamá. Le digo, estoy bien. Ay, mijo, ya regresé a la casa. Lo extraño mucho. No, mamá, déjeme, yo estoy bien. Y me decía, mijo, no te ves bien, te ves muy demacrado, te ves muy flaco. Si le enseñara una foto que tengo aquí, hermano, se sorprendería que soy yo. Te ves muy demacrado. Le digo, no, mamá, no me voy a regresar, aquí déjeme. Había cosas que estaban pasando en la casa que no me gustaban, hermano, y por respeto a mi mamá, no, no, eso no lo quiero decir, hermano, pero había cosas que pasaban en la casa por las cuales yo no quería estar ahí. Yo no quería, y esto sí lo puedo decir, una de ellas, yo no aceptaba una relación que mi mamá tenía. Esa es una de esas. Yo no la aceptaba y por esa razón yo no quería volver. Me dolía mucho porque para mí yo crecí siendo como el hombre de la casa, aunque tenía un hermano grande, pero para mí yo era el hombre de la casa, yo era el apoyo de mi mamá y cuando llega esta persona sentí que se me destronó y eso me dolió muchísimo. A mi mamá yo la veía como, obviamente como mi madre, pero como su mejor apoyo. Y cuando esta persona llega, pues todo el interés hacia mí se voltea y todo el interés se va con él. Pues obviamente es aceptable porque era la pareja de ella y, ok, es aceptable, pero eso me dolió muchísimo. Y me dijo mi mamá, véngase para la casa. Le dije, mamá, no quise, mano, no quise. Y se regresó mi mamá con los ojos llorosos, con un nudo en la garganta. Le hice sufrir mucho, mucho. Y se regresó y yo me acuerdo que me quedé y me quedé bien triste, me quedé bien agüitado porque yo lo que menos quería pues era hacer sufrir a mi mamá, aunque la estaba haciendo sufrir demasiado. Y yo me acuerdo que ese día, mi hermano, me regresé para allá, para la casa de mi amigo con el que trabajaba y me peleé con él. Me peleé con él. Ese muchacho, curiosamente, aunque no tenía ojos, él era karateca. Él estudió artes marciales, él estudió dentro de su deficiencia, ¿verdad? Y me acuerdo, hermano, que me peleé con ellos, pero fue por cosas de otras personas. Y me acuerdo que entre él y otro muchacho me corretearon para golpearme y yo alcancé a correr. Si ese muchacho me agarraba, ya no me soltaba. Y ahora sí dice por ahí el dicho, mejor aquí corrió que aquí se fue, ¿verdad? Y ahí vamos corriendo, hermano, y yo me acuerdo que cuando salgo del barrio, entro a otro barrio donde había gente que yo no conocía y como yo iba corriendo, todo demacrado, todo con pantalones de elefante, todo drogado, yo me acuerdo que me encontré con un barrio que pensaban que yo era de ese barrio donde yo venía y me metieron una golpiza fuerte, mi hermano, al grado que me golpearon mucho
Voy corriendo y colapso. Y cuando desperté en la Cruz Verde y con doña Nena, con mi mamá. Con mi mamá. Ahí enfrente de mí, lo primero que abrí cuando abrí los ojos era mi mamá. Y me dijo mi mamá, ¿volvió a casa, verdad, mijo? Y me retorné para la casa. Todo golpeado, todo lastimado. Yo nunca se me olvida mi mamá con sus fomentitos de agua caliente con sal para los golpes. Y, y volví a sentir ese cariño de mi mamá que hace mucho tiempo yo había dejado de sentir. Pero nada más fueron días. En cuanto me recuperé, yo me acuerdo que me volví a salir porque yo no podía soportar lo que había ahí. Pues fíjese, el amor de la madre, ¿verdad? Donde no hay rencor, donde no hay odio, sino lo único que hay es amor. Yo creo que esa semanita o 15 días que regresé a casa, mi mamá lo disfrutó al máximo y me disfrutó, pero pues se le fue, dicen por ahí otra vez, volvió el pajarito nuevamente, ¿verdad, hermano? Y aquí viene la parte más fuerte dentro de mi pasado y fue donde mi alma quedó muy dañada. Obviamente, si lo lloro, familia, no es porque viva de mi pasado, sino el testimonio no deja de doler. Claro. Eso ya lo sané, todas las personas que he dañado ya les pedí perdón, ya le pedí primeramente perdón a Dios, ¿verdad? Pero 15 años, mi hermano, y yo me acuerdo que conocimos a una persona dentro del narcotráfico muy importante en esos tiempos. Sí. Ellos tenían su base pues acá en el norte, en la frontera, pero también estaban distribuidos allá. Y ahí fue donde yo empecé a tener la relación con ese grupito de amigos que le digo, donde estaba el niño más chiquito. Sí, sí. Ahí fue donde empezó esa relación con ellos. Mm. Y ¿Pero nos cómo íbamos, surgió eso? ¿Quién lo invitó? ¿Cómo entró? los encontré cantando en los camiones. Los encontré. Yo ya los había conocido desde mucho antes. A él sí le menciono el nombre Madaleno, ¿verdad? Se llama él Madaleno. Él, mi respeto, él fue el primero que conocí de esa familia. Fue el primero porque él con su guitarra y su acordeón. Y después me lo encontré a él y junto con... Ah, no, él se había venido a Estados Unidos, perdón. Se había venido a Estados Unidos y me encontré a sus hermanos. Y pues como que con ellos encontré una amistad bien, bien suave, ¿verdad? Unos camaradas donde me sentí acompañado, pues porque pues yo venía arrastrando esa adicción ya prácticamente 4 años, muy fuerte, donde no era un 20 al día, hermano, eran 4 o 5 20 en un día. En un día, o sea, era demasiado porque todo lo que ganaba era para esto. A veces ni para la comida, a veces se me olvidaba comer. Yo era un palito, hermano, era un palito de tan demacrado que estaba. Y estando junto con ellos, se conoció pues una relación con unas personas que yo por respeto no voy a mencionar quiénes son, pero esas personas eran las más pesadas dentro del ámbito de la drogadicción, las más pesadas, mi hermano, las más pesadas. ¿Por qué nos jalaron a nosotros y por qué no jalaron a un grupo famoso? Porque se les hacía curioso vernos tan chamacos y que hacíamos esa música. O sea, los querían para la música. No, nomás era para eso. Sí, sí. Nomás ellos hacían sus fiestas, hermano, de 3 días. Y nada más contrataban una banda sinaloense y nos contrataban a nosotros. Y durante los 3 días cantaba 1 o 2 horas la banda, 1 o 2 horas nosotros. 3 días. 3 días. 3 días. 1 o 2 horas ellos y luego nosotros. Ellos, nosotros. Desde el viernes hasta el domingo, temprano. Pues, ¿por qué aguantábamos? Porque pues toda la droga ahí sí era gratis. Sí. Y yo me acuerdo que en cada mesa nos ponían hasta le llaman un 8, Sí. le llaman un 8, es una charolita, y servidos para quien quisiera. Me duele mucho saber que nosotros fuimos cómplices de ese niño que estaba con nosotros y ese niño a esa edad también empezó a consumir. Y así era la relación con esas personas y le puedo decir que por mes nos agarraban 2 veces, por mes. O sea, 2 fines de semana. No, pues ahí con ellos hicimos nuestro agosto porque nos pagaban mucho dinero. ¿Y ustedes no tenían miedo de ir ahí? ¿No ve nada? Es que no lo conocía, ni siquiera el miedo lo conocías. Cuando algo te lo dan gratis, cuando te dan
que es tu adicción gratis y cuando aparte te compensan por lo que haces, el miedo es lo que menos importa. Es lo que menos importa. O sea, eso sí vino después, pero antes ahí yo quisiera tocar ese punto de que el miedo... Y nosotros veíamos cosas bien fuertes. Como algún ejemplo, hermano. Pues ver cómo se acababan las personas enfrente de nosotros. Eso adelante de los niños, o sea, adelante de Ujú. ustedes que eran Sí, menores, delante ¿pasaba de eso? nosotros. Sí, porque estábamos cantando y mientras estábamos cantando, ¡pum! Se escuchaba el trueno y allá caía la persona y no era de que le hablaban a la ambulancia. Lo agarraban de las greñas. 15 años. Estoy hablando de mí. 15 años. Eso era lo que mis ojos estaban viendo. Y hermano, y aquí hay algo que le Dígame. quiero preguntar. Mire, cuando ustedes veían eso, porque eran diferentes edades ustedes, ¿no? Sí, ¿Qué veía usted en los demás cuando veían eso? Aparte de usted, su impacto de usted, ¿verdad? Pero ¿cómo reaccionaban los demás? Nada. nada. Y nadie tenía que decir nada. Y nadie tenía que hablar nada. Nadie. Dicen por ahí, calladito, ¿verdad? Calladito. Yo lo digo abiertamente, eso era, estábamos trabajando nosotros. Si hablábamos íbamos a hacer los siguientes. Por eso cantábamos. Pero era tanta la droga en nuestro organismo que no te da, a veces ni te dabas cuenta. Era el cotorreo. Me acuerdo que en esos tiempos había un corrido que cantaban los de aquí de Tijuana, los Tucanes de Tijuana, que se llamaba La Piñata, ¿verdad? Esa canción yo la viví. Esa canción yo la viví. Esa canción me tocó ver esa piñata cuando se O sea, sí quebraba. pasaba eso. Ajá. Esa canción era la que más cantábamos. A ver, ¿esa canción se hizo por una realidad? Sí, pues yo creo que sí. No creo que sea por donde estábamos nosotros. No creo. No, o sea, es como cualquier canción del momento. ¿Cómo era eso, hermano? Cuéntanos un poquito. Como lo que se vivía en ese Sí, sí. momento. No, pues yo me acuerdo que pues decía el que en ese tiempo se llamaba hey, se rompe la piñata y cuando decía rompe la piñata dejábamos la música tocando como un DJ y la piñata era para todos. Y todos nos poníamos alrededor y el mero, pues ella agarraba el palo y empezaba a pegarle a esa piñata. Paz, paz, paz. Y cuando se quebraba esa piñata, pues todo lo que caía era dinero, eran paquetitos de cocaína, paquetitos de cristal, era todo eso. Y cuando caía, pues todos parecíamos niños. Nos corríamos y agarrábamos lo que nos tocaba. O sea, esa experiencia a mí me tocó vivirla, me tocó verla y en su momento pues era una emoción bien grande porque pues tenías mucho dinero, tenías todo eso que tú querías. Éramos músicos nada más, o sea, no éramos parte de nada más, éramos los puros músicos, porque pues a cualquier músico de estos tiempos ellos se les contrata y se les lleva a esos lugares y ellos no preguntan a dónde van, porque si no vas, hay una consecuencia. Entonces, pues nosotros íbamos. Un día, en la última fiesta que me tocó a mí participar, se me acercaba el hijo de uno de ellos, pues el muchacho. Yo creo que ese muchacho tenía ahí como creo que unos 22 años. Yo tenía 15 años, estoy hablando de esa misma fecha. Y se me acercaba y me decía, compa, y nomás me señalaba nomás a mí nada más. Él me acuerdo que siempre se usaba su sombrero y tenía una hebilla, hermano. Él, en la hebilla tenía una pistola, una 22, era un arma pequeña, era de oro. Era de oro y la tenía aquí en la hebilla. Eso era su hebilla, pero la hebilla se quitaba, se zafaba y era la pistola. Y siempre llegaba y siempre conmigo, a mí me agarró de bajada. Hey, cántame la del número uno. Simón. Y empezaba yo no acabaré. Ese, ya ese sí sabe cuál canción es, ¿verdad? Y se la cantaba. No, pues yo hasta me sentía especial porque me la pedía nomás a mí. Y otra vez, cántame la número uno. Hermano, esa noche la canción la canté como unas 15 veces. Tanto va el cántaro al agua hasta que se quiebra. Y cuando va por última vez y me dice, compa, cánteme la del número uno. Y que se me ocurre decirle, hermano, compa, ya no se la va a cantar. Así le dije,
porque yo ya estaba como hostigado, ya estaba como cansado, pues que la había cantado muchas veces. Ah, no, así como fue. Agarró la pistola, ¡pum! Me tiró un balazo y me lo tiró aquí. ¿Sí le pegó? Sí, aquí. De hecho, yo no sé si todavía tengo aquí la bala. No sé, honestamente. Ellos hacen las cosas, pero ellos no te van a llevar, no le van a hablar a la ambulancia. Y cuando siento es que no fue un arma grande, fue un arma pequeña, fue un 22. Cuando siento el golpe aquí, yo no sé, hermano, si cuando me pega la bala, yo no sé si pegó, hizo el agujero y botó. No sé, o sea, yo no sé si nunca me he hecho ni siquiera una radiografía aquí, pero aquí tengo el hoyito, ahí está. Y nomás yo sentí el impacto, la pata se me hizo para atrás y yo me acuerdo que volteé para abajo y nada más miré una gotita de sangre, fue todo lo que salió. Fue todo lo que salió, porque la misma bala quemó, la misma bala selló. ¿Y sabe qué le dije al muchacho? Con todo gusto se la canto. Le dije, sí, con todo gusto. Y empecé a cantarla, pero yo por dentro de mí me empezó a hervir la sangre. Me empezaron a llegar. Yo estaba muy alcoholizado, estaba muy drogado en ese momento y cantando la canción empecé, pero a la vez un coraje, pero con miedo. O sea, decía el indio no es tarugo, decían por ahí, ¿verdad? El indio no es tarugo. Yo decía, o aquí la libro o no la libro. Me entró miedo y empecé a cantar la canción y me empezó a dar mucho coraje. Y lejos de demostrar un coraje, arremeter en contra de esa persona, el coraje fue conmigo. Ándele, es por su culpa. Usted quiere estar aquí. Aquí nadie lo trajo, aquí nadie lo obligó. Usted llegó y se paró y ahora usted le va a entrar. Y yo me acuerdo que le estaba cantando esa canción. Hasta ahorita en este momento me estoy imaginando la canción. Me estoy imaginando ese momento. Yo me acuerdo, mi hermano, que esa vez había mucha cocaína en la mesa. Mucha. Era allí donde estábamos en la área de la música, era donde la estaban preparando, porque llegaban como en unos bloques y ahí mismo la preparaban. Todo eso era gratis para la fiesta. Y yo me empecé a meter en esa misma noche, al grado, mi hermano, que caí en sobredosis. Caí en sobredosis esa noche. Yo estaba con un plomazo en la pierna. Esa noche yo caí en sobredosis. Esa noche ahí fue la marca de mi vida. Ahí fue. Esa noche, yo me imagino que cuando caigo en sobredosis, yo no sé de mis amigos, mis compañeros, no sé de ellos nada. Ellos se fueron, se fueron. Y yo me acuerdo que esa noche, cuando yo caigo en sobredosis, a- atando cabos, pues ellos me fueron y me tiraron a un cuarto. Me tiraron arriba de una cama y ahí me dejaron. No sé cuántas horas estuve yo en sobredosis. Yo creo que bien pude haber perdido la vida, la existencia ahí, Sí. porque estaba en sobredosis, no estaba con medicamento, no estaba con ayuda médica ni nada. Ellos pues nada más me tiraron y a su suerte. Y cuando estás en sobredosis, mi hermano, tú pierdes el sentido de tacto, pierdes el sentido de la vista, del oído, pierdes todo. Estás como en un coma. Sí, sí. Y yo me acuerdo, hermano, que el primer sentido que yo desperté fue el sentido del oído. La libré, fue el del oído. Pero yo me acuerdo, mi hermano, que cuando yo empecé a escuchar, en mi oído yo escuchaba un respirar muy profundo, muy profundo, como así. Y yo me acuerdo que decía, pues, ¿qué es eso, verdad? Eso sí me acuerdo muy bien lo que le estoy diciendo, hermano. Sí. Muy bien. El segundo sentido que despertó en mi ser fue el del tacto, porque me acuerdo que lo que hice fue agarrar las sábanas y las empecé a apretar porque empecé a sentir un dolor muy fuerte, un dolor muy fuerte, hermano. Y cuando yo empiezo a agarrar la onda, que empiezo a despertar, eh,
Abro los ojos y era un cuarto oscuro, y cuando volteo hacia mi espalda, hermano, yo tenía una persona encima de mí que estaba abusando de mí. ¿Era la persona que le había dado el balazo? No. Wow. Ahí recobró la conciencia. Sí. Ahí, pues yo lo único que sentía era mucho dolor, porque pues la persona estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y cuando yo me muevo un poco, que logro recobrar mi movimiento, él agarró la pistola, una pistola, y me la puso aquí. Él encima, él arriba de mí, yo estaba boca abajo, perdón por las expresiones, ¿verdad? Por ser tan, para explicar tanto. Y me dijo, si gritas, te acabo. Si gritas, te acabo. O sea, usó la otra palabra. Y yo me acuerdo que en ese momento yo le dije, hágalo, por favor. Yo así se lo dije hasta por favor, porque era un dolor muy fuerte que yo estaba sintiendo. Mi pudor, mi orgullo como hombre, porque es lo que soy, es lo que Dios me creó, un hombre. Me considero hombre hecho y derecho. Me considero hombre responsable de mi esposa y de mis hijos, de mi apostolado, o sea. Y en ese momento acabó con él, con ese hombre que en ese momento era. Se acabó todo ahí. Yo le pedí de favor, le dije, acábeme. Usando la otra palabra, dije, por favor, acábeme. Yo después de esto yo no voy a poder vivir. ¿Y sabe qué me respondió? Sus deseos son órdenes. Eso me respondió. Sus deseos son órdenes. Y en ese momento yo me acuerdo que yo siento que era como una revólver, porque yo me acuerdo que jaló, no hizo esto. Yo acuerdo que jaló el gatillo y así me dijo, sus deseos son órdenes. Y en ese momento, mi hermano, cuando yo siento que era el momento donde iba a tirarme, yo aquí la tenía, aquí la tenía. En ese momento, cuando él iba a tirarlo, se escuchó una mujer que estaba gritando. Esa era la única mujer que estaba en esa fiesta. Esa parte no la había comentado anterior porque quería decírselos ahorita. Era la única mujer que estaba en esa fiesta y pobre mujer, mi hermano. Pobre mujer. Fue el juguete de todos. Y esa misma mujer fue la que gritó en el pasillo donde yo estaba. Yo creo que era un cuarto. No me acuerdo qué era, si era un cuarto, era un pasillo, no me acuerdo, porque estaba oscuro. Era más o menos como 4 de la mañana. Y cuando él iba a jalar ese gatillo, me acuerdo que esa mujer la empezaron a golpear. Y justo afuera de nuestro cuarto, a la mujer la aventaron en la puerta y abrió la puerta. Cuando abre la puerta, se mete un poquito de luz de afuera y nos miran a los dos que estábamos ahí, y esta persona se da el parón y se brinca por la ventana. Y ahí me dejó. Pero cuando yo veo que la mujer entra y la golpean y cae dentro de mi cuarto, yo me hice el ido, me hice el que, y me quedé. Me fingí que yo estaba ido, no estaba en este mundo. Y me quedé. Yo me acuerdo que a la mujer la agarraron y se la llevaron. Y yo me quedé ahí. Yo me quedé ahí. Si lo hubieran visto despierto, lo hubieran... Yo hubiera sido la Sí, otra persona que sí, se hubiera ido. hijo. Wow. Hubiera sido ahí. Yo fingí. Ya cuando pasaron, yo creo que fue como una hora después de eso, eran como 5 de la mañana o poquito más, porque era el amanecer. Yo ya no escuchaba nada de ruidos alrededor. Nada, nada, nada de ruidos. Y me acuerdo que como pude, yo me levanté porque estaba muy débil. Pues estaba con el efecto de la sobredosis, estaba con el efecto del abuso,
estaba con el balazo en la pierna, en empeine, perdón. O sea, de todo fue esa noche, de todo fue esa noche. Y yo me acuerdo que como pude, lo único que tenía nada más, pues, era mi pura truza y era un pantalón nada más, porque ni la camisa tenía, no tenía nada. Y yo me acuerdo que me levanté y me salí de esa casa, porque sí había gente como a las orillas, pero no en esa área donde yo estaba. Yo miré por la ventana donde esa persona brincó y no era tan alto. Y yo por ahí me brinqué y empecé a caminar, hermano. Empecé a caminar y me encontré con el periférico, que le llaman en Guadalajara. No sé si usted conozca Guadalajara, hermano. Sí, ¿verdad? El periférico es la carretera que rodea alrededor de la ciudad. Y empecé a caminar ahí por el periférico, caminando, caminando. Y el periférico, hermano, tiene puentes, los peatonales, pero son puentes bien altos. Exactamente ese puente estaba allí en Tabachines, perdón. Pues yo iba con dolor, iba con mucha tristeza, iba con mucha decepción personal, iba con mucho coraje, sentimientos, me sentía, ¿cómo se dice? Lo contrario a la valorado, invalorado, si se puede decir, si la gente lo entiende así como yo. Sentía que yo ya no tenía sentido, ya no tenía sentido. Y, y lo único que yo quería era acabar con mi vida. Es lo único que yo quería. En mi mente ya no había otra cosa. O sea, ¿cómo la adicción te cambia el sentimiento de un momento a otro? Porque 2 horas antes no quería morirme. O sea, ¿por qué? Bueno, aclarando el punto, yo le pedí a la persona que me acabara. No quiso. No quiso acabarme por lo que pasó. Pero cuando a la mujer la tiran, ahí ya no quería. Me dio miedo. O sea, cómo el sentimiento te cambia de un momento a otro. Pero cuando salgo otra vez, yo ya quería acabar con mi vida. Y yo me acuerdo, mi hermano, que caminando por el periférico, miré el puente. Miré el puente, me subí al puente y me subí hasta el mero techo del puente. Y ahí me senté. Oiga, la gente pasaba por abajo de mí, me volteaba a ver. Y no me decían nada. Si yo veo a una persona arriba de un puente a estos tiempos, yo le voy a decir, hey, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Pero yo me acuerdo que hasta pasaban las mismas mamás con los niños, porque era lunes, con los niños a la escuela. Nadie me decía nada. Y pues ya, lo único que quería era acabar. Era acabar. Ahí ya. Ahí ya. Y yo me acuerdo, mi hermano, que cuando me paré a la orilla y justo donde yo me iba a aventar en ese periférico, en esa carretera, algo llamó mi atención. Ese es un testimonio bien bonito. Allí ahora reconozco, allí está la misericordia de Dios. Yo me acuerdo, mi hermano, que no sé si se acuerda que en aquellos tiempos cuando se presentaban los grupos musicales, las bandas como pintan las paredes, ¿verdad? Que el recodo, que cuisillos, que todo eso, ¿verdad? Eh, había un mural, bueno, curiosamente todo lo que sea de Dios, pues siempre lo van a hacer chiquito, ¿verdad? Todo lo que sea secular siempre va a ser grande. Pero había un letrero muy pequeñito y ese letrero decía Barrios Unidos en Cristo. Decía Barrios Unidos en Cristo. Le estoy hablando que era como en el 97 más o menos. Te invita a vivir un encuentro de hombres. Y yo me acuerdo que cuando volteé a ver, porque tienen un Cristo muy, muy peculiar. Este es el divino rostro que utiliza mucho esta comunidad. Ya, pues aquí siempre le cargo. Bueno, no se ve porque está ahí tapado, ¿verdad? Pero ya sabe cuál es la imagen, ¿verdad? Y cuando veo el rostro de ese Cristo, mi hermano, sentí que o sea, todo lo que sentí en ese momento, las ganas de querer ultimarme, el coraje por lo que me pasó, ni siquiera la pierna me dolía, hermano. Ni siquiera la pierna me dolía, honestamente. O sea, también no quiero decir que el balazo, no es cierto. Eso nomás llegó, pegó, hizo lo que tenía que hacer y de ahí para acá yo seguí. Porque ni siquiera estaba sangrando, porque esa mismo lo caliente quemó, selló. Entonces, en ese momento todo se me olvidó, mi hermano,
Y yo me acuerdo que me agarré del puente y sentí miedo de estar allá arriba de ese puente. Yo hasta ahorita, hermano, yo tengo un problema muy, muy fuerte que se llama vértigo. A Oh, mí las alturas, ujú. acabamos de ir a pasear para el norte, para Utah, y fuimos a un parque que se llama Zion Ah, sí, sí. y tiene unos miradores Sí, sí. bien bonitos, hermano, pero si usted le pregunta a mi esposa, era de que, vayan, yo aquí los veo, Sí, sí. porque a mí las alturas me dan mucho, mucho miedo, me duele mucho las plantas de los pies. Oh, Yo me acuerdo que sentí ese dolor de pies en ese momento arriba del puente y como pude temblando, me agaché y me agarré y me senté. Y en ese momento, mi hermano, yo sentí que alguien me agarró mi espalda. sí, Hoy sí sé quién es. sí, sí, sí. Hoy sí sé quién es. En ese momento no sabía quién era. Oh, Y sentí que me calmó. Sentí que hasta la sobredosis se me apaciguó. Y me calmo y empiezo a pensar las cosas. Justo cuando bajo del puente, ya estaba la policía. Justo bajando del puente estaba la policía. sí. No sé por qué la policía no subió, no sé por qué la policía no me habló. ¿Será que cuando iban llegando ellos fue cuando me vieron que me apacigué, me calmé, me bajé? No lo sé, no lo sé. Pero a mí nadie fue y me dijo, bájate. Eso fue una conciencia, fue Sí. algo espiritual, fue algo dentro de mí cuando yo miro la imagen y el letrero de Barrios Unidos en Cristo. Por eso, para mí, Barrios Unidos representa un respeto muy grande. Sí. Cuando llega la policía, me esposan y me llevan al tutelar. El tutelar es la cárcel de los menores de Sí, edad. sí, sí. Y no recuerdo cuánto tiempo estuve en el tutelar, pero lo que sí recuerdo es que en el lapso de uno como a 2 o 3 días era la fecha del retiro. Y yo les comento a ellos, yo necesito ayuda. Ujú. Yo les dije a ellos, yo necesito ayuda. Y me dicen ellos, ok, dice, hay un retiro en una cárcel que se llama el Divino Preso, pero es de adultos, tú eres menor de edad. Oh, Pero voy a hablar con el director a ver si te dan la oportunidad a ti de ir y meterte al retiro. Y me llevaron al retiro. Y yo pienso, hermano, que tan mal me veía, tan demacrado me veía, que yo no parecía un niño de 15 años. Yo pienso que sí parecía por lo menos los 18 o los 20 años de tan mal que me veía. Todo greñudo, todo chamagoso, como usted quiera decirlo, oh, ¿verdad? delgado, delgado. Todo delgado, todo lo que usted quiera. Y, y el encuentro yo lo viví cuando tenía 15 años. Pero le digo una cosa, mi hermano, tuve una batalla espiritual tan grande que a pesar de yo querer la ayuda, ese retiro lo viví burlándome. Oh, sí. Ajá. Era algo dentro que sí sabemos quién es, que no quería que yo estuviera en ese retiro. Y mientras estuve viviendo el retiro, ellos no se dieron cuenta que yo traía la droga conmigo. Lo de la piñata. Me llevé los dulces y las traía conmigo. Es que no hay tanto control, hermano, que no te revisan tanto. Y mientras yo vivía el retiro, hermano, mientras yo vivía el retiro, yo lo viví drogándome y burlándome. Drogándome y burlándome. Quería la ayuda, pero no la agarré. Y vivo el retiro. Así quedó. Termina el retiro, me regresan al tutelar y al día siguiente me sacan del tutelar. Es que nomás querían saber que yo estuviera bien. Allá no les importa Sí, sí, mucho sí. la gente. Sí. No les importa. Y cuando salgo, mi hermano, pues yo salí a la vida normal, regresé a la vida normal de la música, regresé cantando los camiones, regresé a la casa, Sí. medio me calmé, me acuerdo que mi mamá, no sé si fue mi mamá o quien me cortó el pelo, no me recuerdo qué fue, pero a pesar de haber vivido el retiro, mi mamá ni cuenta se dio que viví el retiro porque a mí del mismo divino preso a mí me sacaron y me llevaron a tutelar. O sea, nadie se dio cuenta que yo viví el retiro. Y que es el mismo encuentro que todos conocen ahorita en esos tiempos, hermano, como los de Tulare, mis hermanos de Sí, sí. Tulare, mis hermanos de Los Ángeles, es ese mismo retiro. Entonces, cuando salgo de retiro, yo seguí con la misma vida. Seguí con la misma vida, seguí con la misma vida del alcoholismo, de la drogadicción, del cigarro. Fueron las tres únicas cosas que yo usé. Pero justamente llega un momento, mi hermano, donde yo ya no podía usar
la cocaína por aquí. Exactamente de los 11 años, fue 2 años antes de terminar esa adicción. Entonces, como yo ya no podía respirar la cocaína, yo ya lo que hacía era que me la comía. Era que me la... así es una adicción. Una adicción no tiene respeto. No tiene respeto. Inclusive de los sentimientos que todavía... Hay veces que de repente yo hago esto, hay veces que de repente hago esto, porque te queda como la costumbre. Te queda como la costumbre. Y yo me acuerdo, mi hermano, que los últimos 2 años yo ya no la podía respirar y me la comía. Eh, Mi madre, con todo el amor del mundo, me hacía un caldito de res y en vez de echarle sal, le echaba la cocaína. A mí me encantan los chiles rellenos. Es mi mejor comida, los de quesito, ¿verdad? Mi mamá me hacía mis chiles rellenos, mire, y agarraba la cocaína en la comida. Cualquier comida que mi madre me hacía, porque yo ya había regresado a casa. Yo ya había regresado a casa. Cualquier comida que mi mamá me hacía, yo le echaba la cocaína. Al grado, mi hermano, de que por comerme la cocaína 2 años, yo perdí la voz. Yo tuve una fonía severa. Si se da cuenta ahorita mi voz, pues es una voz normal que se escucha, pero sí hay como un tipo ronquidito que se escucha, que bueno, pues que cuando cantamos, pues el que me escuche que juzgue, ¿verdad? Solamente pues hay gente que les gusta lo que hacemos cuando cantamos Gloria al Señor, pero en esos 2 años yo quemé mis cuerdas vocales como no se imagina, mi hermano. Hasta los 21 años, fíjese, los 2 últimos años yo me la comí, me la comí, me la comí, me la comí, al grado de que yo ya no podía ni cantar. Yo ya no hablaba. Me echaban mucho carrilla porque a veces cuando cantaba iba media canción y el gallito se me salía, se me iba el gallo, porque yo ya no podía tener control de mi garganta. Yo perdí completamente. Me hice unos estudios cuando terminó la adicción, yo ya estaba en Estados Unidos. Yo me vine a los Estados Unidos a la edad de los 17 años. Yo me vine a los Estados Unidos, pero yo me vine con la adicción para acá. Entonces, pues ya aquí estaba mi hermano el más grande, él ya me invitaba de repente a los coros, a la iglesia a cantar la misa, pero yo no cantaba, nada más cantaba él. Cuando llegué a los encuentros, yo no cantaba, nada más cantaba él. Pero cuando yo vuelvo a vivir el encuentro donde ya lo viví bien, cuando fue la segunda vez que lo viví, yo ya tenía, después de los 11 años de adicción, yo ya tenía como unos 4 años que había dejado la adicción, pero yo no hablaba. Mi voz era esta: buenos días, familia, ¿cómo estamos? Esa era mi voz. Todavía la puedo hacer porque pues, como que algo queda, ¿verdad? Mucha gente me echaba mucha carrilla, hermano. Mucha gente, y eso yo creo que también es invitar a la gente a respetar los daños de las otras personas, porque hay un pasado por eso. Entonces, hermano, aquí yo le quiero contar el milagro que sucedió en mi vida, y aquí le quiero contar por qué hago lo que yo hago, por qué le canto a Dios, porque ya voy a cumplir este año, porque ya voy a cumplir los 14 años como misionero a tiempo completo. Yo me dedico 100% a cantarle a Dios y a compartir su palabra, bendito sea el Señor. Y a este punto quería llegar, ¿por qué lo hago? ¿Por qué le canto a Dios? Cuando yo vivo este encuentro por segunda vez, curiosamente no solo lo viví, sino lo viví y lo trabajé en la alabanza. Mi hermano era el coordinador de alabanza. El ministerio se llamaba en ese tiempo Encuentros Católicos de Conversión. Estaba en Fontana, California, en la iglesia de Santa María, y voy a decirlo siempre abiertamente en dónde sucedió mi milagro. Mi milagro sucedió allí en la iglesia de Santa María. Cuando yo estaba viviendo el encuentro, en una de las visitas de Nuestro Señor del Encuentro, en el tema que habla de las drogas, yo me acordé de todo mi pasado y todo lo que viví y todo lo que pasé, el daño psicológico por la violación que viví. Todo se me vino ahí, pero lo que más se me vino a la mente fue que toda mi vida le canté al mundo. Por la música que yo cantaba, mucha gente brindó, mucha gente fue alegre, mucha gente vivió alegrías, quizás mucha gente se emborrachó demasiado, a lo mejor gente se fue de este mundo por esas borracheras que se hacían cuando nosotros cantábamos. Y yo cuando entró el Señor, la Santa Eucaristía,
Yo me acordé de todo eso y me dio tanta tristeza, hermano, que yo ya no podía cantar. Y en ese momento, cuando entró el Señor sábado en la noche, yo me acuerdo que a mí, a pesar de estar en el coro, porque yo estaba tocando, no estaba cantando, yo me acuerdo que donde yo me hinqué con el acordeón, perdón, me hinqué y justamente me tocó la Santa Eucaristía enfrente de mí, por la parte de atrás, pero era cristal doble. Yo lo tenía enfrente de mí y en ese momento le pedí perdón a Dios por todo mi pasado, por haber hecho sufrir a mi madre, por haber hecho sufrir, si hice sufrir a mucha gente, por haber hecho sufrir mi persona, mi cuerpo, mi organismo, el templo del Espíritu Santo. Ahí yo comprendí que yo era templo del Espíritu Santo, mi cuerpo tenía que cuidarlo. Y en ese momento, mi hermano, yo le dije al Señor, Señor, si toda la vida canté y hoy que te conozco a ti ya no puedo cantar, hazme el milagro. Decía el ciego de Jericó, vea, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y yo le dije esas mismas palabras. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ahorita lo estoy diciendo con la voz regular, pero en ese momento era una voz ronca, era una voz afónica. Pero cuando el Señor quiere darte algo, tú tienes que ofrecerle algo. Y ese algo, yo estaba seguro que en ese momento Él me estaba pidiendo mi vida completa. Si yo fui capaz de entregarle mi vida a la otra, ¿por qué no se le iba a entregar a Él? ¿Por qué no se le iba a entregar a Él? Y esas palabras que yo le dije frente a la Santa Eucaristía, yo le dije, Señor, ahora quiero cantarte a ti. Regrésame mi voz. Pero yo sentí algo en mi corazón que me dijo, sí, pero tú qué me vas a dar a mí. Y yo le dije en ese momento, le dije estas palabras, mi hermano Arturo. Le dije, si tú me regresas mi voz, Señor, yo me consagro a ti. Yo me consagro a ti. Yo te entrego mi voz solamente para ti. Yo sé que no soy una voz perfecta, hermano, pero si algo yo puedo decir, hermano, es que yo siento lo que hago. Tengo que sentirlo para poder transmitir. Y en ese momento yo le dije al Señor, regrésamela, regrésamela. Ahora que te conozco, quiero hacer un bien para este mundo que no pude hacer en mi pasado. Y yo me entrego a ti, Señor. ¿Qué cree, hermano? ¿Qué cree que en el lapso que yo le pido el milagro al Señor por medio de la Santa Eucaristía, no pasaron ni 6 meses cuando mi voz ya estaba para atrás? Cuando un otorrinolaringólogo me dijo que yo era 78% mudo, o sea, ni siquiera fónico, mudo. Ese fue el diagnóstico del doctor. 78% mudo. Me dijo, tú cuando tengas 30 años vas a tener que aprender a hablar sign language, porque tú ya no vas a hablar. Pero yo conozco al doctor de doctores. Yo sé a quién tengo de mi lado. Yo sé y conozco al que he visto sanar muchísimos cánceres, mi hermano. Yo conozco a ese doctor que ha sanado tantos cánceres, gente. Un testimonio que estoy viviendo ahorita en el nombre del Señor, mi hermano, es un trasplante de pulmón con un hermanito en Cristo. Mi hermano Sergio, Dios te bendiga. Que cree, mi hermano, se está recuperando, le hicieron su trasplante, se está levantando. Hermano, ¿usted cree que no le voy a servir al Señor con ese amor y con ese corazón si me permite ser testigo frente a frente de esos milagros? Porque fue el mismo milagro que me hizo conmigo. A mí primeramente me arrancó de una adicción muy dura, una adicción solitaria, pero fue muy dura. Me arrancó de un dolor de violación, donde yo pudo haber cambiado mi sentido y pude haberme inclinado yo hacia el otro lado. Con todo respeto lo digo, no sucedió. Me arrancó de una vida, de un abandono de un padre, donde yo siempre he dicho, y con todo respeto a mi papá, si él no nos hubiera abandonado, no hubieran sucedido tantas cosas. Dicen que de lo malo, lo bueno. A mí mi padre me enseñó a que yo no debo abandonar a mis hijos. Eso me enseñó. Él por un error me enseñó a mí a no abandonar a mis hijos. Yo recibo el milagro, mi hermano, y me consagro.
Y para la gloria de Dios, mi hermano, toda la honra, toda la gloria sea para Él. Pues ya son 14 años, hermano, siendo, si se puede decir, cantante católico misionero. ¿Cómo fue ese momento, hermano, que usted se da cuenta que puede hablar? Cuéntenos ese detalle. Que empecé a cantar y no me di cuenta. ¿De veras? Hay una canción secular que me gustaba mucho cantar. En ese momento la cantaba Montes de Durango. Es secular, hermano, la canción. No, que dice, eres tú lo que más quiero en la vida. Pero hay una parte donde se va hasta arriba. Y cuando llegaba esa parte, yo ya no la cantaba. Alguien más me ayudaba a cantarla. Y de repente cantándole en una fiesta, porque convivíamos de una forma sana, Sí. estaba yo cantando esa canción y de repente, ¿por quién me deja? Y yo me quedé, nadie se dio cu- yo me quedé así como que la canté. A todos se les hizo normal. A todos se les hizo normal. Y dije, la canté. Y dije, Señor, dije, gracias. O sea, a pesar de haber cantado una canción secular, Sí, es que Dios se demuestra en todo, hermano. sí. Y de ahí para acá yo me acuerdo, hermano, que de repente las notas altas las podía cantar. Y lo único que decía, Señor, gloria a ti, eres tú. Y sabe una cosa, hermano, quiero decir algo con mucho respeto. No dejo de tener por la música que mis padres vivieron, pues hay mucha música bonita dentro de la música secular. Pero mi entorno es la música, es la alabanza. Mi entorno es cantarle a Dios. Si de algo yo tengo que vivir y tengo que ofrecer, va a ser la alabanza. Yo no regresaría al mundo. Yo no regresaría al pasado, porque el mundo jala, el mundo distrae. Sí. Y sabe una cosa, hermano, Dios ha utilizado pues estas manos, esta garganta, es toda la honra y toda la gloria para Él. Y si no fuera por los testimonios, hermano, el testimonio más principal es el que está en este corazón. Sí. Y pues bendito sea Dios, hermano. Antes no era ni media canción la que podíamos cantar, ahora son encuentros de jueves, viernes, sábado y domingo. Sí. Y si se puede, pues todo el año cantamos encuentros, gloria al Señor, hermano. Bueno, hay mucha gente que lo conoce a usted, hermano, y hay mucha gente que no lo conoce y apenas lo van a conocer. Por primera vez lo van a conocer. Nuestro hermano César Marín es un hermano usado por Dios tremendamente en la música y es algo tremendo. ¿Cómo? Cuéntenos, hermano, esa partecita donde el Señor le hace el primer llamado para servirle. ¿Cómo fue eso? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde fue? Bueno, el llamado fue cuando viví ese encuentro que lo viví, lo canté. Que lo viví, lo canté, donde yo hablo con el Señor para pedirle el milagro. Allí fue. Fue en ese momento porque de ahí para acá, hermano, yo me retiré completamente de la música secular. Un día, después ya para terminar lo que es esta parte, donde fue el llamado ya como apostolado, yo trabajaba con un hermano que se llama Tito Castro. Él es el que tiene el estudio de grabación. Y él era con la única persona que yo me atrevía a tocar música secular porque él tocaba en fiestas, pero él nada más le tocaba fiestas a las mismas personas de la iglesia. O sea, no estábamos ya en el ambiente de fiestas con alcohol, ya nada de eso, pero sí tocaba como las cumbias de la Sonora Dinamita y todo eso. Yo era el conguero y yo era el maestro de ceremonias de él, porque él tocaba todos los instrumentos de un solo y yo era el que hablaba por él. Y un día él tiene su estudio de grabación. Él siempre me decía, y mi hermano Jesús Marín, hermano, graba un disco. No, hombre. Mi hermano Jesús Marín también, él es misionero, él tiene más tiempo que yo. No sé si lo ha conocido a mi hermano. Todavía no. Bueno, él es mayor que yo y los dos hacemos lo mismo. Los dos hermanos somos misioneros a tiempo completo. Nada más que pues no hable de él porque pues él en su momento lo va a platicar, ¿verdad? Y él me decía, graba un disco. No, hermano, aquí el cantante católico eres tú. Así le decía yo, eres tú, yo estoy bien. Y me decía Tito Castro, graba un disco, él tenía el estudio de grabación. Un día terminando en una fiesta, estábamos guardando los instrumentos y me dice Tito Castro, César, si te he dicho que grabes un disco es porque lo tienes que grabar, hermano. Sé que algo vas a hacer en el nombre del Señor. Y me dijo, te voy a hacer una oferta que no me vas a decir que no. Y yo me quedé Señor, ¿a poco aquí es? Aquí es. Total, mi hermano, que cuando él me dio la oferta, sabes que grabar un disco no cuesta menos de $10,000. Grabar un disco es bien caro. Bueno, pues también por respeto a él no voy a decir cuánto me cobró por ese disco, pero sí fue nomás por no querérmelo regalar. Me cobró una cantidad nomás para que yo valorara. Y allí, en ese momento, cuando él me dijo el precio de cuánto me iba a cobrar por grabar ese disco, allí fue donde el Señor, nuestro Señor, agarró el sello. Esta es tu vida, César Marín.
Esta es tu vida. Tu vida va a ser evangelizar, tu vida va a ser compartir tu testimonio, tu vida va a ser decirle a todas esas madres que no tienen esperanza por sus hijos perdidos en adicciones. Este sello representa el decirles que contigo sí se pudo cesar y que si ellas tienen fe en mí, dice el Señor, voy a sacar a sus hijos de esas adicciones. Y grabé mi primer disco y la primera canción que grabé, que es mi testimonio, no es mía, es la que dice un día caminaba. Esa fue la primera canción que grabamos y de ahí para acá, hermano, pues ya, gloria a Dios, Sí, muy bien. gloria a Dios. Y pues, hermano, ¿en dónde pueden localizar su música? En este momento estás viendo en la pantalla el número del hermano César, para que si tú que tienes un ministerio o quieres invitarlo a un ministerio, él es un evangelizador a tiempo completo, ¿cierto? 24 horas, para gloria de 24 horas, Dios, ahí está tiempo la completo. información. Y también, ¿dónde pueden encontrar su música, hermano? Tengo algo de música, no son todas mis producciones, bendito Dios, pero sí tengo en todas las plataformas. En todas las Como plataformas. César Marín. César Marín, pues sí se pueden decir Sí, adelante, sí. adelante. Aquí en YouTube estoy como César Marín. Obviamente en TikTok, que es donde más canto, porque ahí sí nos permiten cantar en vivo. Las redes sociales también son para hacer cosas buenas, familia, no para andar viendo ahí nomás estamos viendo a ver qué vemos. No, también ahí hay cosas muy buenas y pueden encontrar muchos cantantes como su servidor. Y yo ahí les canto en vivo, César Marín Oficial, pero en todas las plataformas César Marín, César Marín. Vámonos. ¿Algún canto que usted en lo personal, la vida de usted, le gusta, le llega y se lo canta al Señor con todo su corazón? ¿Algún canto en especial? Sí, hermano, hay una letra que el Señor me permitió escribir hace como unos 8 años y se llama Jesús me ama. Esa la tengo, si no me, ay, no sé, creo que la tengo en el disco número 5, pero prácticamente esa canción la escribí, ¿la puedo cantar no sé, un poquito nada más? Digo, me va a faltar una guitarrita para emocionar. Es una que dice, estoy cansado y afligido, con corazón arrepentido, vengo ante ti. Porque este mundo no comprende, porque mi corazón no entiende que nada soy sin ti. Luego dice, ya mucho tiempo he caminado por este mundo de pecado sin ti, Señor. Mi corazón pide clemencia, mi alma pide tu presencia, te necesito a ti. Y luego ahí habla de esa libertad que yo sentí. Dice, ahora soy libre, porque Jesús me ha encontrado, Él me sa-". Disculpen que es temprano, por eso no puedo cantar. Con su mirada Él me dice que me ama, Él es inmenso que no lo puedo dejar. Y de eso habla la canción. Ahora me siento tan amado por Dios. Y es una letra que no es mía, el Señor simplemente usó la mano para escribirla. Jesús me ama, se llama. Gloria a Dios, hermano. Pues hermanito César, antes de terminar, quisiera que este testimonio lo van a ver miles de personas, hermano. Y muchas personas que el Señor les va a permitir ver este testimonio, personas que andan en el mundo que usted andaba antes. Yo quisiera que usted les hablara a la cámara a esas personas lo que el Señor le ponga en su corazón en este momento, hermano. Yo lo que le puedo decir es que nada es imposible. Nada es imposible. Dentro de el dolor, dentro de la adicción, dentro de la desesperación, dentro de cualquier necesidad que tú has estado viviendo, siempre hay algo que se llama conciencia y esa conciencia yo la familiarizo con el alma y el alma es manejada por Dios. Muchas de las veces solamente escuchamos lo que pasa aquí, pero no escuchamos lo que pasa aquí. Aprende a escuchar tu alma. Si tú estás pasando, si tú eres una madre que está pasando por hijos en adicciones, por hijos en depresión, si eres una madre que está viviendo en adicciones, un padre en adicciones, ay, se me fue la palabra, en ansiedad, en depresión, déjame decirte que todo está en esa voluntad propia. Si tú dices hoy voy a cambiar, hoy voy a ser diferente, hoy quiero saber más de Dios, hoy quiero cambiar mi vida, tú lo puedes lograr, porque allí es cuando abres la puerta de tu corazón, es cuando escuchas tu alma. Yo cuando viví ese retiro a los 15 años, quizás yo me burlé, quizás yo me drogué dentro de ese retiro, pero sí algo pasó bien grande que hoy me doy cuenta, fue una semillita que Él dejó sembrada. Ahí la puso y ahora esa semillita está floreciendo en el nombre del Señor. Mira, lo que para ti es imposible, para Dios no es imposible. Yo te invito, haz un cambio en tu vida, si se puede, y te lo puedo decir.
Familia, comunidades de Kairos, y decir Kairos abarca todas las comunidades desde México hasta Oregon, porque hay muchas comunidades. Gracias a la comunidad de Kairos, yo he sobrellevado mi vida, he salido adelante. Han sido gente que me han dado la oportunidad de demostrarme como lo que somos dentro del apostolado. Simplemente externo a todas las comunidades de Kairos y a todas las comunidades hermanas como Renaciendo, como Vaso Nuevo, todas las comunidades, externo mi agradecimiento porque yo he vivido de la providencia y la providencia se demuestra en todos ustedes y gracias a ustedes pues aquí seguimos trabajando. Comunidades de encuentros. Hermanos, en la caja de comentarios y también en la descripción del video voy a dejar la información de nuestro hermano César Marín. Ahí en la pantalla estás viendo también su teléfono. Por favor, si el Señor te lo pone, invítalo, no te vas a arrepentir. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo testimonio. Bendiciones.